Si una mujer te saluda así, es porque ya despertaste su interés. Psicología femenina. Hay preguntas que pueden quedarse dando vueltas en tu cabeza durante días. A veces todo comienza con un momento tan breve que parece insignificante. Una mujer pasa junto a ti, levanta la mirada, sonríe, pronuncia tu nombre de una manera diferente. Mantiene el contacto visual apenas un segundo más de lo normal. Y, sin darte cuenta, tu mente empieza a construir una historia. ¿Solo está siendo amable o intenta decirme algo? Lo curioso es que esa misma pregunta se la han hecho millones de hombres. Y la mayoría termina cayendo en uno de dos extremos. El primero es creer que cualquier sonrisa significa atracción. El segundo, ignorar señales evidentes por miedo a equivocarse. Ambos errores nacen del mismo lugar. La necesidad desesperada de tener una respuesta inmediata. Pero las relaciones humanas no funcionan así. Las emociones rara vez se expresan con un cartel que diga exactamente lo que la otra persona siente. Las personas comunican mucho más con pequeños detalles que con grandes discursos. La forma de mirar, la manera de acercarse, la energía con la que pronuncian una simple palabra. Y precisamente por eso, la psicología lleva décadas estudiando cómo el lenguaje no verbal influye en nuestras relaciones. Sin embargo, aquí aparece un detalle que casi nadie menciona. Una señal por sí sola nunca demuestra que alguien esté interesado en ti. El verdadero significado aparece cuando varias señales coinciden, de forma constante y dentro de un contexto. Eso es lo que aprenderás hoy. No para convertirte en alguien que analice obsesivamente cada gesto, sino para desarrollar una habilidad mucho más valiosa, la capacidad de observar antes de sacar conclusiones. Porque un hombre fuerte no necesita imaginar historias. Aprende a leer la realidad con calma, y cuanto más comprendas eso, más tranquilo vivirás, porque dejarás de perseguir respuestas donde todavía no existen, y empezarás a reconocer aquello que realmente importa. Pero antes de descubrir la primera señal, necesitas entender por qué tantos hombres interpretan mal el comportamiento femenino. Y cuando conozcas esa respuesta, probablemente recordarás más de una situación de tu propia vida. Capítulo 1. El error que casi todos cometen. Imagina esta escena. Llegas al trabajo, o a la universidad, o simplemente entras en una cafetería. Una mujer te saluda, pregunta cómo estás, incluso parece feliz de verte. Durante el resto del día, no puedes dejar de pensar en ese momento. Empiezas a recordar exactamente cómo sonrió, cómo inclinó ligeramente la cabeza, cómo sostuvo la mirada. Y entonces aparece una voz dentro de ti. Creo que le gusto, pero ¿y si solo era una persona amable? Aquí es donde la mente humana juega una de sus mayores trampas. Nuestro cerebro odia la incertidumbre. Cuando no tiene suficiente información, la inventa. Completa los espacios vacíos, construye historias, y esas historias muchas veces parecen tan reales que terminamos creyéndolas. La psicología conoce este fenómeno desde hace años. Las personas tendemos a interpretar la realidad según nuestros deseos, nuestros miedos y nuestras expectativas. No vemos las cosas como son, las vemos como somos nosotros. Por eso dos hombres pueden vivir exactamente la misma situación. Uno creerá que ella está enamorada, el otro pensará que simplemente fue educada. ¿Quién tiene razón? Tal vez ninguno, porque todavía faltan datos. Y aquí aparece una enseñanza que los filósofos estoicos repetían constantemente. No confundas tus interpretaciones con los hechos. Marco Aurelio escribió que no son los acontecimientos los que nos perturban, sino el juicio que hacemos sobre ellos. Piensa en cuántas veces has sufrido por algo que nunca ocurrió, por una conversación imaginaria, por un rechazo que jamás llegó, por una historia que solo existía dentro de tu cabeza.
La mayoría de las personas vive reaccionando a sus propias interpretaciones, no a la realidad, y eso también sucede cuando hablamos de atracción. Un simple saludo puede convertirse en una película completa dentro de la mente de alguien. Pero una mente disciplinada hace algo diferente. Observa, espera, recoge información. No tiene prisa por sacar conclusiones, porque sabe que el tiempo siempre revela aquello que las emociones intentan ocultar. Y justamente aquí aparece la primera señal que sí merece tu atención. No porque confirme que le gustas, sino porque demuestra que existe un interés especial por conectar contigo. Pero esa señal no tiene nada que ver con una sonrisa, y la mayoría de los hombres ni siquiera la nota. Parte 2. La primera señal que casi todos ignoran. Existe una enorme diferencia entre una mujer que simplemente responde a un saludo y una mujer que busca una razón para iniciar una conversación. Parece un detalle pequeño, pero no lo es. Piensa en esto. Todos saludamos por educación. Es algo automático. Buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Son frases que repetimos casi sin pensar. Pero después del saludo ocurre algo mucho más interesante. ¿Qué hace esa persona inmediatamente después? Ahí es donde empieza la verdadera historia, porque una mujer que siente curiosidad por conocerte rara vez deja que la conversación muera en el primer intercambio de palabras. Después del saludo aparece otra pregunta. Oye, ¿cómo te fue ayer? ¿Ya resolviste aquel problema que me contaste? ¿Todavía entrenas en el mismo gimnasio? Parece que hoy estás diferente. Observa bien, no es el saludo, es el deseo de prolongar el contacto, y existe una razón psicológica detrás de esto. Cuando alguien despierta nuestro interés, nuestro cerebro busca excusas para mantener la interacción unos segundos más, no porque exista un plan perfectamente calculado, simplemente porque disfrutamos esa presencia. Ahora bien, aquí aparece el error que muchos hombres cometen. Creen que una sola conversación significa atracción, y no. Las personas pueden ser amables, pueden ser sociables, pueden disfrutar hablando con cualquiera. Por eso nunca debes sacar conclusiones precipitadas. Lo importante no es que ocurra una vez, lo importante es que ese comportamiento se repita con el tiempo. Porque los patrones dicen mucho más que un momento aislado. Y un hombre inteligente aprende a observar patrones, no episodios. El detalle que cambia por completo el significado. Imagina que llegas al trabajo, ella te saluda, hablan durante un minuto, todo parece normal. Al día siguiente vuelve a ocurrir, y al otro también, pero hay un detalle diferente. Ella recuerda cosas que tú ni siquiera imaginabas que había escuchado. Mencionaste que tu hermano estaba enfermo. ¿Ya está mejor? ¿Cómo te fue en aquella entrevista? ¿Ganó tu equipo el fin de semana? Puede parecer insignificante, pero psicológicamente tiene mucho peso. ¿Por qué? Porque recordar detalles requiere atención, y prestamos atención a aquello que nos importa. Todos olvidamos cientos de conversaciones cada semana. Sin embargo, cuando alguien despierta nuestra curiosidad, nuestra memoria trabaja de forma diferente. No porque decidamos hacerlo, sino porque nuestro cerebro considera que esa información merece conservarse, y eso ocurre tanto en hombres como en mujeres. Pero cuidado, no confundas interés con enamoramiento. Son cosas distintas. Una persona puede sentir curiosidad por conocerte sin haber desarrollado todavía un sentimiento profundo. Y entender esa diferencia puede evitarte muchos errores, porque algunos hombres pasan de una simple conversación a imaginar una relación completa, y cuando la realidad no coincide con la fantasía, aparece la frustración. No porque la otra persona haya hecho algo malo, sino porque fueron las expectativas las que crecieron demasiado rápido.
Aquí el estoicismo vuelve a enseñarnos una lección poderosa. No sufras por aquello que aún no ha ocurrido. Permite que los hechos hablen antes que tu imaginación. El lenguaje corporal nunca miente, pero tampoco habla solo. Muchos videos en internet prometen cosas como: si hace esto, le gustas. Si cruza las piernas, está enamorada. Si toca su cabello, quiere algo contigo. La realidad es mucho más compleja. El comportamiento humano no funciona como un interruptor. Una misma conducta puede tener decenas de explicaciones diferentes. Una mujer puede sonreír porque está feliz, porque es educada, porque disfruta conversar, porque se siente cómoda, o porque realmente existe una atracción. ¿Cómo saber la diferencia? Observando el conjunto, nunca una señal aislada. Por ejemplo, mientras habla contigo, su cuerpo permanece orientado hacia ti. Mantiene contacto visual de forma natural. Escucha con atención cuando hablas. Evita mirar constantemente el teléfono. Hace preguntas sobre lo que dices. Cuando varias de estas conductas aparecen juntas y se repiten con el tiempo, pueden indicar un interés genuino por conectar contigo. No necesariamente romántico, pero sí una disposición especial hacia tu presencia. Y eso ya dice mucho, porque hoy vivimos rodeados de distracciones. Todos miran el teléfono, todos tienen prisa, todos parecen estar pensando en el siguiente lugar al que deben ir. Por eso, cuando alguien decide regalarte atención de verdad, te está ofreciendo algo mucho más valioso que unos minutos de conversación. Te está ofreciendo parte de su tiempo, y el tiempo es el recurso más valioso que cualquier ser humano posee. Pero aquí aparece el mayor error de todos. Muchos hombres comienzan a actuar de forma diferente apenas creen haber detectado una señal. Se ponen nerviosos, empiezan a impresionar, hablan demasiado, presumen logros, intentan parecer perfectos y sin darse cuenta, dejan de ser auténticos. Es curioso, aquello que buscaban atraer, empiezan a alejarlo ellos mismos, porque las personas perciben cuando alguien necesita desesperadamente ser aceptado, y esa necesidad genera tensión. En cambio, hay algo profundamente atractivo en una persona tranquila, en alguien que no intenta demostrar constantemente su valor, que habla con naturalidad, que escucha más de lo que presume, que sonríe sin esfuerzo, que disfruta la conversación sin convertirla en un examen. Eso transmite seguridad, y la seguridad rara vez necesita hacer ruido. Marco Aurelio escribió una idea que sigue teniendo sentido siglos después. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Llevado a este tema, el mensaje sería algo así. No pierdas tiempo intentando descubrir si le gustas. Ocúpate de convertirte en un hombre cuya presencia sea agradable, porque cuando desarrollas carácter, calma y propósito, las relaciones dejan de depender de estrategias. Empiezan a construirse de manera mucho más natural, pero aún falta una señal que muchas mujeres muestran sin darse cuenta y que suele pasar completamente desapercibida por la mayoría de los hombres. Esa señal no tiene que ver con las palabras, tiene que ver con la forma en que buscan coincidir contigo. Y cuando comprendas por qué ocurre, empezarás a observar muchas situaciones desde una perspectiva completamente diferente. El verdadero problema nunca fue como ella te saludó. Fue la historia que tu mente comenzó a escribir. Hay una escena que probablemente has vivido más de una vez. Sales del trabajo, de la universidad o del gimnasio. Mientras caminas hacia casa, recuerdas ese momento una y otra vez. Ella sonrió, te miró un segundo más. Pronunció tu nombre con un tono diferente, y desde entonces, no has dejado de pensar en ello.
Lo curioso es que la conversación apenas duró unos segundos. Sin embargo, en tu mente lleva horas repitiéndose: ¿por qué sucede esto? ¿Por qué un gesto tan pequeño puede ocupar tanto espacio en nuestros pensamientos? La respuesta no está en ella, está en tu cerebro. Existe un mecanismo psicológico conocido como atención selectiva. Cuando alguien despierta nuestro interés, el cerebro empieza a darle prioridad a toda la información relacionada con esa persona. De repente notas cosas que antes pasaban desapercibidas. Recuerdas exactamente cómo iba vestida, la forma en que sonrió, incluso intentas recordar cada palabra que dijo. Y aquí ocurre algo fascinante. Tu mente comienza a llenar los espacios vacíos, como no conoce toda la historia. Empieza a inventarla. Quizá quiso decir esto, tal vez me miró porque siente algo, ¿y si estaba esperando que yo hiciera el siguiente movimiento? Sin darte cuenta, dejas de observar la realidad. Empiezas a observar una película creada por tu propia imaginación, y esa película puede ser mucho más intensa que los hechos. Los estoicos comprendieron este problema hace casi 2000 años. Marco Aurelio escribió una idea que sigue siendo tan cierta hoy como entonces. Si te angustia algo externo, recuerda que el dolor no proviene del hecho en sí, sino del juicio que haces sobre él. Piensa en esa frase por un momento. No dice que ignores tus emociones. Dice que aprendas a distinguir entre lo que realmente ocurrió y lo que tu mente añadió después. Porque dos hombres pueden vivir exactamente el mismo saludo. Uno pasa la noche imaginando una historia de amor. El otro sonríe, responde con naturalidad y continúa con su vida. ¿Qué cambió? No el saludo, la interpretación. Y esa diferencia puede cambiar el rumbo de una relación, porque cuando interpretas demasiado pronto, empiezas a actuar desde la ansiedad. Buscas señales donde no las hay, lees mensajes una y otra vez, esperas una respuesta inmediata. Analizas cada palabra, cada silencio, cada gesto, y, sin darte cuenta, dejas de disfrutar el presente. Ahora vives atrapado intentando adivinar el futuro. La psicología tiene otro nombre para esto. Se llama sesgo de confirmación. Cuando deseas creer algo, tu mente empieza a buscar únicamente aquello que confirma esa idea. Si piensas que ella está interesada, recordarás todas las veces que te sonrió, pero olvidarás las ocasiones en que actuó exactamente igual con otras personas. No porque quieras engañarte, sino porque así funciona el cerebro humano. No siempre busca la verdad. Muchas veces busca proteger la historia que ya construyó. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Cuántas oportunidades has perdido? No por falta de interés de la otra persona, sino por las historias que inventó tu propia mente. Tal vez demasiadas, porque mientras tú intentabas descifrar cada señal, olvidaste lo más importante: conocer a la persona que tenías delante. Eso es lo que hace una mente estoica. No corre detrás de respuestas inmediatas. Observa, escucha, hace preguntas. Permite que el tiempo revele aquello que la prisa jamás puede descubrir. Y hay algo curioso: las personas emocionalmente maduras resultan atractivas precisamente por eso. No porque aparenten ser frías, sino porque transmiten calma. No sienten la necesidad de convertir un simple saludo en una promesa. Entienden que las relaciones no se construyen en un instante. Se construyen conversación tras conversación, mirada tras mirada, acto tras acto, porque el interés verdadero no necesita ser adivinado. Con el tiempo, se hace evidente. Y justo aquí aparece una pregunta que puede cambiar por completo tu forma de relacionarte con los demás. ¿Qué hace que una mujer recuerde a un hombre incluso después de que la conversación terminó? La respuesta no está en una frase ingeniosa, ni en una técnica de seducción. Está en algo mucho más profundo, y eso es lo que descubrirás en el siguiente capítulo. Lo que hace que una mujer recuerde a un hombre, incluso cuando él ya se ha ido,
Existe una pregunta que muy pocos hombres se atreven a hacerse. No es, ¿le gusto? Es una pregunta mucho más profunda. ¿Qué siente una persona cuando deja de hablar conmigo? Porque la verdad es esta, una conversación no termina cuando dos personas se despiden. En muchos casos, la conversación continúa. Pero dentro de la mente, quizá te ha ocurrido, llegas a casa después de un día cualquiera. Dejas las llaves sobre la mesa, te preparas un café y, sin buscarlo, recuerdas una conversación que tuviste horas antes. No recuerdas cada palabra. Lo que permanece es la sensación que esa persona dejó en ti, y eso es precisamente lo que estudia la psicología. Las personas olvidan gran parte de lo que escuchan, pero recuerdan con mucha más facilidad cómo alguien las hizo sentir. Por eso hay conversaciones que desaparecen al instante y otras que regresan a tu mente una y otra vez. Ahora piensa en esto. ¿Qué clase de recuerdo dejas tú cuando hablas con alguien? Muchos hombres creen que para ser inolvidables deben impresionar. Hablan de dinero, de logros, de viajes, de todo lo que han conseguido. Creen que cuanto más extraordinarios parezcan, más difícil será olvidarlos. Sin embargo, ocurre algo curioso. Las personas que más presumen suelen ser las que más rápido se olvidan. ¿Por qué? Porque cuando toda la conversación gira alrededor de demostrar valor, la otra persona deja de sentirse parte de ella. En cambio, un hombre que sabe escuchar produce un efecto completamente distinto. Hace preguntas sinceras, observa, no interrumpe constantemente, no intenta tener siempre la última palabra. Y cuando habla, lo hace con calma, sin necesidad de convencer a nadie de quién es. Esa tranquilidad transmite algo que resulta difícil de explicar, pero muy fácil de percibir: la seguridad auténtica. Los estoicos entendían muy bien esta diferencia. Picto decía que tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. No era solo una frase ingeniosa. Era una forma de vivir. Quien escucha comprende, quien comprende conecta. Y quien conecta deja huella. Pero aquí aparece un detalle que la mayoría pasa por alto. La química entre dos personas no nace únicamente de la atracción física, también nace de la sensación de seguridad emocional. Cuando alguien siente que puede hablar contigo sin miedo a ser juzgado, algo cambia. Las barreras bajan, la conversación fluye, las sonrisas aparecen sin esfuerzo, no porque estés aplicando una técnica, sino porque has creado un espacio donde la otra persona puede ser ella misma. Eso vale mucho más que cualquier frase preparada. La neurociencia ha observado que las emociones positivas compartidas fortalecen el recuerdo de una interacción. No significa que una conversación agradable haga que alguien se enamore. Significa que el cerebro tiende a asociar ciertas personas con sensaciones de bienestar, calma o confianza, y esas sensaciones invitan a volver. Por eso algunas personas parecen atraer a los demás sin hacer grandes esfuerzos. No es magia, no es un secreto oculto, es la forma en que hacen sentir a quienes las rodean. Marco Aurelio escribió que el carácter de una persona se revela en sus actos cotidianos, no en los momentos extraordinarios. Y eso también ocurre en las relaciones. No es un gran gesto el que construye la confianza. Son los pequeños detalles repetidos con el tiempo. Un saludo sincero, una conversación donde realmente escuchas. Una promesa que cumples, un interés genuino por la otra persona. Eso es lo que permanece. Ahora piensa en la última vez que alguien dejó una impresión positiva en ti. Probablemente no fue porque intentó impresionarte. Fue porque te hizo sentir visto, escuchado, respetado, y esa es una diferencia enorme, porque muchos hombres viven obsesionados con gustar. Pero olvidan algo mucho más importante: las personas no buscan perfección. Buscan autenticidad. Cuando intentas interpretar cada gesto, cada mirada y cada palabra para obtener una respuesta inmediata, transmites ansiedad, pero cuando disfrutas el momento,
Escuchas con atención y permites que las cosas avancen a su propio ritmo. Transmites serenidad, y la serenidad tiene un atractivo silencioso que pocas personas saben cultivar. Quizá por eso los estoicos insistían tanto en dominar la propia mente, no porque eso garantice que alguien se enamore de ti, sino porque te permite relacionarte desde la libertad y no desde la necesidad. Al final, la pregunta nunca debería ser, ¿cómo logro que ella piense en mí? La pregunta correcta es otra, ¿qué clase de persona estoy siendo cada vez que alguien comparte unos minutos conmigo? Porque esa respuesta no depende de ella, depende de ti. Y cuando comienzas a hacerte esa pregunta, algo cambia, dejas de perseguir aprobación. Empiezas a construir carácter y, curiosamente, las personas suelen recordar mucho más a quienes viven con autenticidad que a quienes pasan la vida intentando impresionar. Pero todavía queda una lección que puede transformar por completo la forma en que interpretas cualquier relación. No tiene que ver con ella, tiene que ver con la paciencia. Y descubrirás por qué la paciencia, más que cualquier señal, es el verdadero filtro que separa las ilusiones de la realidad. Reflexión final. Tal vez, después de escuchar todo esto, esperabas una respuesta definitiva, una señal infalible, un gesto que confirmara sin lugar a dudas lo que una mujer siente por ti. Pero la realidad es más compleja. Las personas no somos ecuaciones que puedan resolverse con una sola respuesta. Un saludo, una sonrisa o una mirada pueden tener muchos significados. El contexto, la personalidad y la historia de cada persona también influyen. Sin embargo, quizá esa nunca fue la pregunta más importante. Porque mientras intentabas descubrir si ella estaba interesada en ti, olvidaste preguntarte algo mucho más valioso. ¿Quién eres tú cuando alguien despierta tu interés? ¿Te conviertes en una persona que vive pendiente de cada mensaje? ¿De cada silencio? ¿De cada gesto? ¿O eres alguien capaz de disfrutar una conversación sin dejar que la incertidumbre controle tu tranquilidad? Marco Aurelio escribió una frase que ha sobrevivido casi 2000 años porque sigue describiendo con precisión la naturaleza humana. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Piénsalo por un momento, no puedes controlar lo que otra persona siente, no puedes obligar a nadie a enamorarse de ti. No puedes acelerar el tiempo para obtener respuestas antes de que lleguen. Pero si puedes decidir cómo reaccionas, puedes elegir observar antes de imaginar, escuchar antes de asumir, conocer antes de idealizar. Y, sobre todo, puedes elegir no perder tu paz intentando controlar aquello que nunca estuvo en tus manos. La psicología también nos recuerda algo importante: las relaciones más sanas no nacen de la ansiedad. Nacen de la confianza, de la autenticidad, del respeto mutuo y de permitir que las acciones hablen con más fuerza que las suposiciones. Tal vez la próxima vez que una mujer te salude de una forma que despierte tu curiosidad, no necesites correr a sacar conclusiones. Simplemente sonríe, devuelve el saludo, disfruta el momento y deja que el tiempo haga lo que siempre ha hecho mejor que nosotros: revelar la verdad. Porque una mente estoica no vive buscando certezas imposibles. Vive construyendo un carácter tan sólido que, independientemente del resultado, conserva su serenidad. Y al final, esa es la mayor fortaleza que un hombre puede desarrollar. No conquistar el corazón de otra persona, sino aprender a gobernar el suyo. Si llegaste hasta aquí, formas parte de ese pequeño porcentaje de personas que realmente terminan lo que empiezan. Eso ya dice mucho sobre ti. En Mente Estoica no buscamos respuestas rápidas ni fórmulas para impresionar a los demás. Buscamos comprender mejor la mente humana, fortalecer el carácter y aprender a enfrentar la vida con serenidad, disciplina y sabiduría. Si este video te dejó una nueva perspectiva, suscríbete y acompáñanos en este camino. Cada semana exploraremos las enseñanzas del estoicismo,
la psicología y el comportamiento humano para ayudarte a desarrollar una mente más fuerte y una vida con mayor equilibrio. Y antes de irte, quiero dejarte una pregunta. ¿Alguna vez confundiste la amabilidad de alguien con interés? ¿O descubriste demasiado tarde que las señales eran reales? Te leo en los comentarios. Hasta el próximo video.